Hace exactamente un mes estrenó el trailer de Superman, y hacía años que no veía que la gente se emocionaba por un simple avance. Aún así hubo un grupo que no terminó de encantar, pero no por las razones tradicionales. A lo que me hizo preguntar, ¿cómo llegamos a esto? Para muchas personas el Superman definitivo fue The Reeves, ya que era la representación fidedigna de los valores del Gran Boy Scout, siendo un símbolo de la esperanza, pero más aún siendo un ícono de esta época, con toques tontos de los cómics, pero acordes, tendiendo de contraparte al Batman de Keaton más adelante, que empezó a ser más serio, mantenía estos elementos comic accurate. Años pasaron y el miedo también. Las cintas tenían más o menos popularidad, hasta que Nolan con su versión de Batman cambió todo, moldeando lo que vendría en un futuro. Héroes en un contorno más realista y oscuro. Personajes con conflictos morales e internos que retrataban el peso que conllevaba hacer el bien. Resultado de esto, dos héroes que eran la luz de este género se tornaron un poco más serios. Pero, hey, de ti no vamos a hablar. Man of Steel fue diferente, ofreciendo una visión renovada de la historia del último hijo de Krypton, que ya hacía 9 años que no se exploraba este personaje en esos años, contando con matices más acordes a lo que se esperaba en el género, siendo una visión más profunda y contemporánea, presentándonos a un dios entre hombres que luchaba para encajar en este mundo, pero no nos duró mucho. No voy a discutir la profundidad del "Hey, salva a Marta", sino el primer gran paso hacia el final de este Superman, la Liga de la Justicia. Hablar de este es un poco complicado porque todo lo que envuelve a la cinta es muy complejo, desde por qué Zack Snyder tuvo que retirarse de la dirección, todo el tema de Ray Fisher, la complicada relación con Ben Affleck, todo lo que podía salir mal salió de esa manera, dando resultado una película típica dentro de este universo recién creado porque no tenía nada de la esencia anteriormente mostrada en las otras cintas. Literalmente se sentía una copia y pega de lo que había funcionado a Whedon en las películas de los Vengadores, pero aquí no funcionaron. Aún así, no puedo negar que la visión que él tenía sobre Superman me gustaba. Era más clásica, no la que se cuestionaba si era correspondido su amor hacia la Tierra, sino una donde ya tenían claro que sí valía la pena luchar por nosotros. Y tras el fracaso de esta versión y los fans inconformes, nació Release the Snyder Cut, el cual es un tema muy largo, así que saltemos al final. Tuvieron que pasar 4 años para que se hiciera realidad, y fue la película que se esperaba, en todo el aspecto de la palabra. Aunque su duración era exagerada, pero era un producto mucho mejor al que se presentó años anteriores. Pero a este punto, ¿valía la pena todo esto? Digo, el concepto de universo compartido se creó para rivalizar a Marvel, pero en pleno 2021 ya habíamos pasado por un Winter Soldier, un Endgame, incluso habían héroes que estaban pasando su manto. En la misma Warner ya estaba un año de presentar a su nuevo Batman, los pequeños adelantos de Flash indicaban que se venía un Flashpoint. La lista de películas se cancelaba o se retrasaba cada vez más y más. Pero lo que no sabíamos era que la jerarquía de poder en el universo de DC estaba por cambiar. Este fue el último clavo que mató a todo el universo y consiguió Superman, literalmente trayendo lo que las esperanzas de un mañana que se extinguieron casi al instante, lo que nos llevó a que James Gunn borre todo y comience de cero. Bueno, con claras excepciones a los trabajos que había hecho antes, pero la cinta que iniciaría su universo sería Superman. Imágenes del set salieron, primer vistazo y todo parecía normal. No había gran reacción por parte del público común, mientras que los fans de Snyder se burlaban por cada aspecto que veían. Pero un póster salió junto a su soundtrack, que llamó la atención de un pequeño grupo. Un teaser trailer que fue criticado por más personas, pero captaron su atención, llevando a que muchos esperen expectantes el primer vistazo de larga duración. Y cuando finalmente miramos hacia arriba, pues volvió la esperanza. Personalmente me vi unas 5 veces el tráiler. Vi análisis de este, se lo mostré a mi madre, cosa que no hacía desde niño. Me sentí otra vez ese chiquillo de 5 años que amaba a Superman. A ese adolescente que miraba con recelo las nuevas interpretaciones, y ahora siendo un adulto me dio un sentimiento que hacía años que no sentía hacia una cinta de superhéroes. Porque Nolan y Marvel claro que trajeron ese realismo, extrajeron a los héroes de las viñetas y los pusieron en la tierra contando historias más mundanas. Pero se llegó a un punto donde se volvió cansado, ya que todos los héroes se encontraron en una misma línea. Incluso las otras compañías se sentían igual. El público cada vez menos estaba interesado. Y traer nuevamente al superhéroe aburrido, al que siempre gana, fue una decisión correcta, ya que en este adelanto iniciamos viéndolo vulnerable. Vemos cómo pide ayuda a alguien más para seguir luchando, luego vemos detenerse para salvar a una niña, sufrir por un robot, involucrarse fuera de Estados Unidos. Contamos con una versión más simple del concepto del héroe, una reconocible que funciona una vez. Y en estos momentos se necesita esta simpleza e inocencia del hombre del mañana. Y sé que mucho de esto antes habíamos visto en Man of Steel, pero la diferencia es que no estamos viendo un dios entre hombres, sino un hombre afrontando a ser un dios.